Antes que nada, quiero comentarles que hoy me salvaron la vida. Estaba leyendo 2 diarios en específico hasta que llega mi mamá y mira lo que estoy leyendo. Entonces agarra el diario y me dice: ¡Matusalén! ¡Quema estos diarios antes de que el virus se te contagie! Ok, hoy vamos a hablar sobre 2 diarios que son vendidos acá en el Paraguay y tienen muchas cosas en común. Una de ellas es que ambos son amarillistas y escriben en un yopará mal hablado. Y bueno, a partir de este punto ya empezamos mal. Como dije una vez, si vos como empresa creas mierda, no esperes que el público consumidor esté haciendo, debatiendo o informándose sobre temas interesantes. La verdad que no sé por dónde agarrar este tema, ya que por donde se le mire está mal, según mi punto de vista. Ya que esto no quiere decir que así tenga que ser para todos. Si a vos te gusta consumir estos diarios, todo bien. Y una pregunta muy frecuente que me suelo hacer es: ¿de dónde sacan a sus periodistas? Según estudios realizados, hay una teoría que afirma que el encargado de seleccionar periodistas para estos medios, una mañana salió en la vereda y vio a unos recolectores de basura. Entonces dijo: magnífico, estos van a ser los periodistas del diario. Pero yo contradigo esta teoría, porque los recolectores recogen la basura dejándonos un panorama agradable. En cambio, estos diarios nos llenan la vista de basura y porquerías. Ok, cambiando de tema, para los que no sepan el origen de la prensa amarilla, les hago un resumen. Todo se inició en 1895, cuando 2 diarios de Estados Unidos lanzaron una tira, cuyo personaje principal era The Yellow Kid. Sí, el chico amarillo. Luego, estos diarios fueron acusados de ser sensacionalistas y ahí se empezó a denominar la prensa amarilla. A lo que voy es que en el caso de Paraguay, el pobre chico amarillo les queda corto. Les viene mejor algo como los Simpson, amarillistas. Otra cosa que no entiendo es cómo puede haber marcas que se dejan auspiciar en estos diarios. O sea, promocionas tu empresa en una página, te fijas arriba y están unas nalgas con un título como Miss Tanga se quiere meter en la política, modelo está embarazada y un montón de porquerías similares. Y algo que sinceramente me da rabia es cuando en los titulares ponen cosas estúpidas como asaltos, modelos, choques, que el bombero le embarazó a una chica, entre otras porquerías, dejando abajo en la parte más pequeña las noticias que sí valen la pena. Pero eso no es lo peor de todo. También se publican anuncios de macumberos, o sea, brujos. Y luego se preguntan por qué el país no progresa. Mientras estás pagando porquerías, tu esposo o esposa te está engañando a la vuelta de la esquina. Con tan solo imaginar que hay personas que llaman a estos magos del amor o del trabajo, me dan ganas de pegarme un tiro, ¡por Dios! Lo más simpático es que a un lado de la página están los brujos y payeceros. Das la vuelta a la página y te encontrás con oraciones a San Expedito. ¡Que alguien me diga dónde se le encuentra el sentido a eso! Y para completar lo marginal, volvés a dar vuelta a la página y te encontrás con propaganda de novelas de televisión o media página dedicada a objetos sexuales y cosas así, mierda más mierda. Y para ir finalizando, estos diarios suelen traer una sección para niños, donde pueden aprender cosas como pirámide alimenticia, acentuación de palabras, señales de tránsito, colorear, etc. Pero una cosa, si los niños para llegar a esta sección tienen que ver el trasero de una modelo en portada o anuncios de brujos, agarro el diario, lo parto en 1000 pedazos y los mando a ver Bob Esponja. Y ¿saben qué? Que esto no termina acá. Todo aquel que esté de acuerdo conmigo, que entre a Twitter y arrobe a uno de esos diarios con lo siguiente: arroba, y acá ponen la cuenta del diario que les parezca, César de Desoxigenados les manda a decir esto, y ahí peguen el enlace a este video. Hagamos esto para que se den cuenta de la basura que transmiten a las personas. Data César lo que es del César.